Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia para todos ustedes de nuestro amado Padre Celestial. En este tiempo de alimentación, este tiempo de oración, donde nos presentamos delante de nuestro Padre con acción de gracias, donde nos presentamos en la justicia de Cristo, con la cual nosotros tenemos entrada al trono de nuestro Padre maravilloso, al trono de nuestro Padre eterno, dándole gracias a nuestro Padre por su amor con el cual nos ha amado. Le damos gracias a nuestro Padre eterno porque su amor nos hace bien, porque su amor para con nosotros sus hijos nos bendice, su amor nos provee, nos protege, nos defiende. Gracias damos porque ahora podemos disfrutar el amor de Dios como hijos, esa obra que Cristo Jesús hizo a favor nuestro para darnos esa bendición tan grande. Por eso los hijos de Dios, nosotros sus hijos, le amamos, le adoramos y le decimos: Padre, te amamos, Padre nuestro. Y hoy te pedimos que nos alimentes de tu palabra viva que es Cristo, que nos alimente con tus palabras nuestra alma, que nos ilumine, que nos pueda sustentar la vida de nuestra alma con tu palabra, Señor, que podamos ser nutridos, alimentados, empoderados con la palabra viva que es la palabra de Cristo. En esta mañana bendecimos a nuestro Padre por todo el favor que Él ha hecho en nuestra humanidad, por todo el favor que Él ha hecho a favor del hombre, adicional por todo el favor que cada uno de nosotros somos testigos, que cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Todos los hijos de Dios tenemos un testimonio de lo que Dios grandemente ha obrado en nuestras vidas, en nuestras familias, y le damos gracias porque cada uno de los que estamos hoy en esta mesa somos testigos, hemos sido beneficiados con la obra maravillosa de Cristo a nivel corporativo en Cristo, pero también a nivel personal. Cada familia, cada persona tiene un testimonio de cómo el amor de Dios nos ha bendecido, de que tenemos conciencia de nuestro Padre, desde que tenemos conciencia de fe. Sabemos que nuestro Padre ha estado con nosotros siempre, siempre está presente, ayudándonos, cuidándonos, amándonos, expresándonos su grande y perfecto amor. Y nosotros le damos gracias por ese amor tan grande, lo bendecimos y lo exaltamos hoy en el nombre del Señor Jesús. Y le pedimos a nuestro Padre maravilloso que nos permita ser nutridos a través de la palabra, que esta palabra escrita sea una forma, un medio donde la palabra viva la podamos recibir, la palabra de Cristo. Que el Espíritu Santo nos ayude a pasar el velo de la letra para nosotros poder ver la gloria que está detrás de ese velo de la letra. Que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a pasar el velo de la historia para poder quedarnos con la gloria que está detrás de esta historia, y la gloria es Cristo. Que el Espíritu Santo nos ayude a romper el velo de la traducción para que nosotros nos quedemos con la vida que está detrás de esa traducción. Y la vida es una persona, la vida es Cristo Jesús. Y por eso en esta mañana estamos dispuestos a recibir la vida de Cristo. Estamos sedientos, hambrientos de recibir la vida del Hijo de Dios. Por eso Él dijo: yo soy la vida eterna. Y nosotros estamos dispuestos, deseosos de recibir siempre la vida divina de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es nuestro Maestro, es nuestro servidor, es nuestro preparador. Él es el que prepara la mesa, Él es el que nos sienta a la mesa de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Así como el profeta Samuel sentó a su mesa a Saúl para darle la mejor nutrición en ese día, para darle la mejor espaldilla de su asado.
Asimismo, el Espíritu Santo nos llama a la mesa, nos convoca para darnos las mejores riquezas de la vida de Cristo. Y nosotros le decimos sí, amén al Espíritu Santo, decimos sí, amén a tu preparación, sí, amén a lo que tú nos revelas de Cristo, sí, amén a esa ministración, a esa dispensación de las riquezas que tú le das a tu iglesia. Gracias al Padre, gracias al Hijo, al Señor Jesús, y gracias al Espíritu Santo que obran a favor de la iglesia, a favor de sus hijos. Y hoy vamos, en el nombre del Señor, a fluir en el texto escrito, que es el Salmo 137, y vamos a leerlo y luego permitir que el Espíritu Santo de ese texto, de esa porción, nos pueda dar la vida y la revelación de Cristo que necesita mi alma y mi mente para seguir entendiendo y disfrutando el amor perfecto de Dios. Entonces el Salmo 137, amada iglesia, dice así en el nombre del Señor Jesús: junto a los ríos de Babilonia sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasala, arrasala, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolaba. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, Salmo 137, un salmo bien triste, ¿verdad? Es un salmo es un lamento, es un salmo que representa la aflicción, la tristeza, la angustia, no de una persona, de una nación, de un pueblo. Este es el resumen del dolor de una nación que está sufriendo. Por eso es un lamento. Está expresando en el salmo que lloraban, no de alegría, lloraban de tristeza, de dolor. Entonces vamos a ver este salmo, que no es un salmo de David, porque esto ocurrió después de la muerte de David. Este es un salmo de una tragedia que le ocurrió a Israel, de una desgracia que le ocurrió a la poderosa Israel, a la poderosa Sión. Por eso dice el salmista: nos acordamos de Sión, porque Sión era la gloria de Israel. Sión era la consumación del pacto de Abraham, era el esplendor, era Sión. Entonces el salmista está diciendo: le ha ocurrido una desgracia a Sión, y nosotros estamos en lamento, en sufrimiento, nos acordamos, lloramos. Entonces vamos a ir primero, para que todos los que están allí recibiendo la mesa podamos primero ver todo el contexto de cómo ocurrió esto, y luego sí poder ver las riquezas de Cristo en medio de este lamento, de estos cautivos que estaban en un lugar llamado Babilonia. Entonces este salmo no es de David, porque David fue el que ayudó a constituir a Sión. Incluso con David fue que se formó Sión. David es el que agarra a Israel y la vuelve un Sión.
David, el que tenía el corazón conforme a Dios, ese pastor valiente, ese joven que era allí menospreciado por sus hermanos, el último en la familia de Isaí, ese hombre a que Dios llamó y lo ungió con el aceite ungido allí con el profeta Samuel, fue el que convirtió a Jerusalén, a Israel, en un Sión. Él, aunque Abraham colocó la semilla, Isaac colocó luego las extensiones, Jacob colocó las tribus, Moisés lo sacó de la esclavitud de Egipto, fue David el que convirtió a ese Israel, que todos sus antepasados hicieron algo, y David fue el que lo perfeccionó. David fue el que le dio gloria a Israel, haciendo unción en un monte alto, una ciudad, la ciudad de David, un templo para Dios, el templo de Dios, y el reinado de David con la ley de Dios formó unción, una esplendorosa nación que mostraba la gloria de Dios. Entonces, eso lo formó David. Entonces, este salmo no es de David, porque David, cuando ocurren estos hechos, esta desgracia, David ya ha partido con el Señor, David ya está en el sepulcro. Esto ocurrió precisamente después de la muerte de David, muchos años después. Entonces, ¿quiénes están llorando? ¿Quiénes están sufriendo? ¿Quiénes están sentados junto al río Babilonia llorando, sufriendo con un lamento? Los herederos del pacto, del antiguo pacto, los herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, los herederos llamados Israel. Ellos son los que están en esa situación. ¿Y por qué están en esa situación? Porque les ha ocurrido un exilio. Aquellos que fueron sacados de un éxodo terminaron un día, muchos años después, en un exilio. Entonces ellos ahora están sufriendo más en el exilio que en el éxodo, donde Dios los encontró cautivos una vez por otro rey llamado Faraón en otra nación llamada Egipto, y los sacó. Entonces ahora aquí en este exilio están sufriendo mucho más que en el éxodo, cuando Dios los sacó con Moisés. Estos herederos de la promesa, del pacto, del juramento que Dios hizo con Abraham, con su prepucio, que Dios hizo con Abraham, con su prepucio y su carne, ellos están sufriendo, están lamentándose la porción de Israel, porque Israel, antes de sufrir esta desgracia, antes de llegar a esta condición de tristeza, de lamento, de sufrimiento, antes de tener un caudillo que los volvió a cautivar llamado Nabucodonosor, llamado Babilonia, antes de que ocurriera eso, pues Israel venía en una degradación. Israel llegó tanto a degradarse que se dividió en dos partes. Israel, que era una sola nación, una sola unidad hecha por las 12 tribus, un solo pueblo, un solo hombre, Israel se convirtió en dos partes: Israel del norte, Israel del sur, Israel y Judá. Entonces ya se había dividido. Entonces los que están aquí cautivos son la parte más pequeña, porque cuando se dividió el reino de Israel, David colocó un reino muy fuerte, tanto que convirtió a Israel en Sión. Salomón ayudó a mejorar algunas cosas, como colocando el templo de oro, fortaleciendo, prosperando la nación. Pero recuerden que después de Salomón, después de la muerte del rey sabio, vino a gobernar su hijo insensato, Roboam. Y aunque el papá fue muy sabio, su hijo fue muy insensato. Él no heredó la sabiduría Roboam de su padre y rey Salomón, lo cual no se podía heredar por nacimiento. Fue porque Salomón Dios se la dio, pero Roboam desechó la sabiduría que le dio su padre Salomón, y por lo tanto fue un rey insensato que por sus obras insensatas llevó a que la nación se dividiera en dos partes, quedara dividida. Ahora no tenían un rey, sino tenían dos reyes. No tenían un sacerdocio, sino empezaron a haber dos sacerdocios, por lo cual un rey era falso y un sacerdocio era falso, porque Dios siempre constituyó un solo rey, un solo sacerdocio, un solo tabernáculo. Entonces ahora, si habían dos reyes, uno era falso. Si habían dos sacerdotes, sumos sacerdotes, uno era falso. Y si habían dos tabernáculos, uno era falso. Entonces eso empezó a ocurrir a Israel antes de que cayeran en esta situación, en esta desgracia, en un exilio.
en un exilio. ¿Quiénes cayeron en un exilio? Los que fueron rescatados de un éxodo hace muchos años con Moisés. Cayeron en un exilio, en un cautivador mucho más agresivo que el faraón que los tenía en el éxodo, llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, la nación Babilonia. Entonces ellos están sufriendo una consecuencia final de muchos factores que ocurrieron antes de llegar a esta tragedia tan grande de haber perdido no solo la libertad, porque perdieron la libertad, sino que perdieron nación, que para ellos era la gloria de Dios. Entonces a esta nación, a esta parte de la nación, a esta parte de las tribus, que son dos, Judá y Leví, las dos tribus, a esta parte de la pequeña le está ocurriendo esta desgracia que pasó muy parecido cuando allí los filisteos traspasaron la gloria de Dios llevándose el arca. Entonces así está aquí esta misma situación. En los días de Samuel, los filisteos se llevaron el arca de Dios. En los días del sacerdote Elí, se llevaron el arca, traspasaron la gloria llevándose el arca. Aquí Babilonia traspasó la gloria quemando, destruyendo a Sión. Sión era la gloria del arca. Entonces acá ellos están padeciendo eso mismo. Y son los mismos factores por los cuales primeramente Israel perdió el arca, son los mismos factores por los cuales aquí perdió a Sión. Y están en desgracia, están sufriendo, porque este cautiverio aproximadamente duró 70 años. Entonces vamos a ver el contexto. Entonces, ¿qué más del contexto? Roboam, que no salió sabio como el papá Salomón, como el rey Salomón, Roboam salió insensato. Dice que desechó la sabiduría de los ancianos para seguir la insensatez de los jóvenes, los cuales le dijeron: suban los impuestos, maltrate al pueblo, castígalos para que produzcan, para que te sigan. Y eso llevó a una división en Israel, hasta que el pueblo eligió un rey por voluntad propia llamado Jeroboam, que lo llevó al precipicio. Entonces Jeroboam se convirtió en rey de Israel, de 10 tribus que lo aceptaron a él. 10 tribus llamadas Israel del Norte se quedaron con este siervo Jeroboam, que Dios le permitió finalmente ser rey por todo lo que estaba pasando negativamente en Israel, porque Israel se empezó a apartar de Dios. ¿De qué manera se apartó de Dios? Apartándose de la ley. El que se apartaba de la ley significaba apartarse de Dios, porque la ley era el representante de Dios en ese tiempo. Entonces, quien aceptaba la ley, aceptaba a Dios. Quien honraba la ley, honraba al que la envió. Quien amaba la ley, amaba también al que la envió. Quien honraba, servía la ley y cumplía la ley, pues le obedecía al que la envió. Entonces, la ley era el representante de este pacto. La ley que descendió en tablas de piedra, la ley escrita. Entonces, ¿qué hizo Israel? Con la ley enviada, empezó a separarse de ella. Pero hoy nosotros tenemos un nuevo enviado, que no es la palabra escrita, ahora descendió la palabra encarnada. Ya no escrita en una roca, escrita en una persona, en el corazón de Cristo Jesús. Y por eso nosotros la oímos, la palabra hablada. Entonces por eso el Señor Jesús dice: lejos de mí, nada podéis hacer. Por lo mismo ellos, lejos de la ley, a ellos no les podía ir bien. Lejos de la ley, ellos no podían ser bendecidos. Lejos de la ley, separados de la ley, ellos se han encontrado la muerte. Lo mismo que hoy, separados de Cristo se encuentra la muerte, porque nosotros somos los pámpanos y Cristo es la vid. Y quien se separa de la vid le ocurre lo mismo que un fruto cuando se separa del árbol: se muere, se seca. Entonces por eso ellos, al separarse de la ley, se empezaron a secar, les empezaron a ocurrir estas desgracias. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en la ley. Por eso Cristo hoy nos dice: permanezcan en mí, porque Cristo es lo nuevo que Dios envió, la palabra hecha carne, la palabra encarnada. Entonces ahora nosotros permanecemos en Cristo. La iglesia debe permanecer en Cristo, no se puede separar de Cristo. Entonces ellos se separaron de la palabra escrita, de la palabra bajada en tabla de piedra. ¿De qué manera se separaron? Pues no olvidándose de ella, no cumpliendo sus estatutos, no obedeciéndola. De esa manera se separaron. Entonces Israel empezó a separarse de la ley y terminó en este exilio, terminó en esta gravedad, en un exilio de 70 años. ¿Por qué? Porque abandonaron la ley, porque empezaron a hacer todo lo contrario a lo que decía la ley.
La ley decía amar a Dios, honrar a Dios, no tener dioses, ídolos, menos postrarse ante ellos. Ellos empezaron a tener ídolos. Israel se llenó de idolatría. Primeramente, la Israel del norte, la que se quedó con el rey siervo, que no venía del linaje de los reyes, porque Jeroboam aprovechó la coyuntura que tenía Israel, que estaban sufriendo con el hijo de Salomón, Roboam, y se fueron confundidos, engañados para quedarse con un siervo llamado Jeroboam, que se volvió rey, y él lo llevó a la desgracia, porque lo primero que hizo Jeroboam, cuando estas 10 tribus lo eligieron como rey, lo primero que hizo Jeroboam fue hacer unos ídolos, unos becerros, y presentárselos a Israel diciéndole: estos son tus dioses que te sacaron del Éxodo, estos son los dioses que te dieron maná, que te dieron el agua a la roca, estos son tus dioses que te dieron la columna de nube, que te cuidaron de las bestias, lo cual era falso. Entonces Jeroboam los fue llevando a la desgracia de separarse de la ley. Con Roboam, Israel empezó a separarse totalmente de la ley y a unirse a los ídolos, Entonces ahora, esa Israel, esa parte del norte, ya había caído primero en cautiverio, solo que los del norte no tenemos estos cánticos. Nos llegó un cántico, fue los que cayeron del sur, de la otra parte de la tribu, de la otra porción, de la pequeña. Entonces 10 tribus aceptaron a Jeroboam, a ese siervo, aceptaron esos ídolos, aceptaron esos becerros, aceptaron totalmente separarse de la ley, esas 10 tribus. Entonces a esas 10 tribus les ocurrió primeramente la desgracia a ellos. Entonces a Israel norte le vino primero el cautiverio, le vino primero el exilio, que a esta porción llamada Judá, y por eso ellos cayeron cautivos en las manos de otro imperio, del imperio asirio. Fueron llevados en cautiverio hacia Nínive. Allá ellos fueron los primeros que probaron este castigo, este exilio, este dolor. Pero no nos llegó un salmo de un representante de las 10 tribus que cantara lo que estaba ocurriendo en el exilio. Nos llegó fue un canto más adelante de David, de Salomón. Ocurre después de la muerte de Salomón, ocurre incluso después de la muerte de Roboam, después de mucha muerte de reyes, ocurrió mucho después, porque David está por allí en el año 900 a.C., Salomón en el año 1000, y esto ocurrió en el año 586. O sea, eso ocurrió siglos mucho más adelante. No fue que Dios los mandó al exilio de una vez, sino que Dios soportó durante muchos siglos la separación de Israel del norte y del sur, de la ley. Dios, aunque mucho misericordioso, llegó un momento en que su misericordia no actuó ese día y permitió que volvieran a una condición peor de aquel día en que lo sacó del Éxodo. ¿Qué es peor que un éxodo? Un exilio. Por eso el Señor Jesús, cuando vino encarnado, le dijo a una mujer: vete y no peques más, para que no sea que te pase algo peor que lo que te iba a pasar hoy. Porque ellos querían matar el cuerpo de la mujer por estar haciendo un delito. Pero el Señor le dijo: vete y no lo hagas más, porque ahí te ocurre algo peor. ¿Y qué es lo peor? Que alguien le pueda matar el alma por no seguir la ley. Entonces así mismo le pasó a Israel. Un día Jehová Dios ese día no actuó en misericordia. Ese día Dios se hizo sordo, se hizo ciego. Ese día Dios estaba duro su corazón y los dejó en manos de los cautivadores, lo dejó en manos de los caudillos, lo dejó en manos de los que lo iban a afligir. ¿A quién? A la Israel del norte y a la Israel del sur. Entonces primero es necesario que veamos el contexto para poder luego ver la riqueza de Cristo, porque este salmo está allí como que puesto, pero tiene mucha historia detrás. Para poderlo ver, tiene historia detrás. Entonces Israel del norte es la primera que cae en cautiverio, es la primera que cae en el exilio después de haber probado un éxodo. Entonces le ocurrió algo peor, caer en un exilio. Entonces, porque en un éxodo no había que recordar, pero en el exilio había que recordar la gloria que tenía. En el éxodo ellos no decían: estamos en el éxodo de Faraón y recordamos la gloria que teníamos. No recordaban la gloria, porque todavía esa porción no tenía una gloria de Dios. Pero ahora sí, Israel norte, que está en Asiria, en Nínive, ellos están sufriendo el exilio porque ellos saben que están allí porque ya hicieron que Dios
cesara su misericordia. O sea, lo que habían hecho tantas cosas que hicieron que su Dios se quedara callado, que su Dios no actuara. Entonces eso era una gravedad para ellos, saber que si estaban en un exilio significaba que Dios por un momento los abandonó, por un momento Dios dejó de salvarlos, por 70 años Dios dejó de intervenir aparentemente, aunque Dios estaba allí, solo que Él permitió que fueran al exilio. Entonces ellos sentían eso como que le hemos fallado muy gravemente a Dios. Dios está tan enojado con nosotros que nos permitió volver a ir a un exilio, que es peor que un éxodo. Entonces ellos sabían que eso era resultado de algo muy grave que ellos le habían hecho a Dios para estar en esa tragedia. ¿Por qué? Porque Dios nunca los llamó para estar en esa condición. Dios, desde que los llamó en Abraham del éxodo, Dios los llamó para poderlos bendecir, para poderles dar gloria, bendición, todo favor. Pero lo que ellos habían hecho durante muchos siglos, que era separarse de la ley y apartarse de la ley, pues llevó a que estuvieran en el. Es que le fallamos a Dios, y Dios nos mandó lejos, nos mandó al sufrimiento, nos mandó al exilio. Entonces Israel del norte es la primera que tiene exilio, pero ellos van a Siria. Y Judá, que trató de seguir más todavía la ley, porque ellos se quedaron más con el sacerdocio original, con Leví, entonces fueron más protegidos por el sacerdocio. Los sacerdotes siempre le decían un solo Dios, no tengamos más ídolos. Ellos se guardaron un poco más, pero finalmente no pudieron contra esa división y también cayeron en un exilio. Muchas otras cosas no cumplieron y Dios permitió que se fueran al exilio, porque sus reyes los iban arrastrando a hacer obras que eran en contra de la ley. Es allí Judá fue llevado a Babilonia en dos porciones. La primera parte fue con el primer rey Joquías y luego con Sedequías, al cual cegaron sus ojos, al último rey, para llevarse a todos los príncipes, a todos los hombres de Judá como esclavos, como prisioneros. Se llevaron las riquezas del templo de Salomón, quemaron el templo, Nabucodonosor quemó el templo de Salomón, sacó el oro, dañaron nación, destruyeron nación. Entonces por eso Judá canta más, porque Judá estaba más conectada con Sión que Israel del norte, porque Israel del norte tenía otro palacio, tenía otro tabernáculo. Entonces ellos no se acuerdan de Sión, porque Israel del norte no tenía un Sión. Quien tenía el Sión era Israel del sur, Israel Judá, era el que se quedó con lo que David heredó, con lo que David dejó. Ellos tenían ese Sión de David. Entonces estos son los que están sufriendo más, los que están sintiendo que perdieron la herencia de David, perdieron la herencia de Dios, perdieron nación, perdieron el templo, perdieron los utensilios del templo, perdieron la gloria de Sión, la libertad, perdieron todo. Están en Babilonia. Ahora sí ya llegamos, eso es lo que ocurrió detrás de todo este canto. Entonces ahora este pueblo, de esta parte de Israel, que es la parte más pequeña, Judá, está cautivo. ¿Cómo está? Sufriendo, está en un exilio, están muriendo lentamente. ¿Pero qué los llevó allí? La verdad, la separación de la ley. Al ellos separarse de la ley, porque ellos tenían que unirse a la ley por obediencia. Entonces, cuando perdieron la obediencia, se separaron de la ley, porque ellos no eran uno con la ley, porque ellos no eran uno por naturaleza, porque ellos eran de carne y sangre, de hueso, y la ley era de piedra. Entonces no son uno, porque la ley está en un mineral, en una roca, y ellos estaban en un cuerpo de carne, no son uno por naturaleza. ¿Qué los unía? La obediencia. La obediencia a la ley los hacía uno a la ley. Cuando ellos dejaron de obedecer, se rompió el vínculo. Entonces, al romperse, al separarse de la ley, por desobediencia, les vino esta desgracia. ¿Cómo se llama la desgracia? Exilio. Y el exilio es algo peor que el éxodo. Entonces, por eso dice que le agarraron los niños y los estrellaban contra las rocas. Los babilónicos, los soldados de Babilonia, hicieron estragos con las mujeres. Dice que le abrían el vientre a las mujeres embarazadas, le sacaron los fetos, los estrellaban sus cabezas contra las rocas. Por eso finalmente aquí el salmista dice: ¿cómo nos alegraremos cuando alguien le dé el pago a esta nación, a Babilonia, cuando alguien le haga lo mismo con sus hijos?
Entonces, el autor de este salmo, además que está llorando, está afligido, está angustiado por lo que está pasando, también quiere venganza contra esa nación, está pidiendo venganza, que luego un día una nación, Dios permita que le haga venganza a esta nación que les ha hecho a ellos sufrir tanto, desde la gloria de Dios, que la destrozaron, dañaron el tabernáculo, el templo de Salomón, nación, la gloria de David, hasta que mataron a sus pequeños de esa manera vil. Entonces él está pidiendo una venganza a esa nación, a Dios, diciéndole a Jehová Dios, un día vas a vengar a esta Babilonia. Entonces ese es el contexto por lo cual ellos se separaron. Es que los llevó al exilio, la separación de la ley. Al separarse de la ley, ellos terminaron en esta desgracia. ¿En cuál? En el exilio. Porque ¿qué los unía a ellos a la ley? La obediencia. Ahora, cuando viene Cristo, esa es la buena noticia. Y esto es lo maravilloso de Cristo, Jesús. Y lo que a nosotros nos da más confianza y más paz. ¿Por qué? Y más gozo. Porque la palabra escrita no era una con ellos. Entonces ellos tenían que unirse a ellos, no por la naturaleza, sino por obediencia. La obediencia lo unía a la ley y le permitía recibir los beneficios de la ley. Entonces, si ellos se unían a la ley por obediencia, recibían todos los múltiples beneficios de la ley. Pero cuando se soltaban por desobediencia, recibían todas las consecuencias de separarse de la ley. Entonces ellos se podían separar. Así como se podían unir por obediencia, se podían separar por desobediencia. Y aquí se separaron por desobediencia tanto que terminaron en el exilio todos sufriendo. Desde los niños que se los asesinaron, a las mujeres les abrieron el vientre, a los hombres los castraron, a los otros más pobres los mataron. Dice que a los más fuertecitos los dejaban vivos para ser esclavos, a los más jóvenes débiles, a los más que estaban ancianos los mataban. A eso fue un tormento, una aflicción grande que sufrió Israel del norte y Israel del sur, pero que el representante del sur es el que nos está cantando qué ocurrió y cómo estaban ellos ya tristes y afligidos, recordando lo que perdieron. ¿Qué perdieron? A Sión. ¿Y qué era Sión? Dios mismo, la gloria de Dios. Ellos perdieron la gloria de Dios porque Sión traducía la gloria de Dios en una nación. Entonces ellos decían, perdimos a Dios, perdimos la gloria por soltarnos de la ley por desobediencia. Entonces, pero ¿cuál es la buena noticia? Que ahora Dios, nuestro Padre maravilloso, envió la palabra en carne, envió la palabra hablada, ya no mandó la palabra escrita en una roca que es de distinta naturaleza a la nuestra, en un mineral. Ahora Dios mandó la palabra en un ser que tiene la misma naturaleza nuestra, en un ser hecho de carne y de sangre, igual que nosotros. Entonces ahora nosotros estamos unidos a la palabra de Cristo porque Él nos hizo cuerpo de su cuerpo, hueso de su hueso. Ahora nosotros estamos unidos a la palabra que descendió por naturaleza. Entonces ya no hay ninguna separación que tú puedas hacer de Cristo, ni aunque quisieras, porque fuiste unido por naturaleza. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, los órganos de Cristo. Somos como la mujer en el Edén, fuimos tomadas del cuerpo del varón. Entonces por naturaleza estamos unidos al primero, a la cabeza. Entonces es igual como un dedo, usted no lo puede separar por desobediencia. El dedo está unido al cuerpo por naturaleza, entonces no se separa por desobediencia, porque tampoco fue unido por obediencia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia del nuevo pacto? Que yo fui unido a Cristo por amor de Dios, no fue por mi acto. Yo fui unido a Cristo perpetuamente y eternamente para nunca ser separado, porque Dios hizo un plan con el Hijo para unirme por naturaleza, para unirme por vida. Entonces ahora yo no estoy unido a Cristo por mi obediencia, y como no estoy unido a Cristo por mi obediencia, tampoco me puedo separar de Cristo por mi desobediencia, porque yo no fui unido a Él por obediencia. Israel sí fue unido a la ley por obediencia, pero asimismo fueron separados por desobediencia y sufrieron el impacto de separarse de la ley. Por eso es que ya nosotros, gracias a que la palabra vino en la misma naturaleza que la nuestra, no vino en roca, no vino en otro mineral, en otro material, vino en el material nuestro, y ahora Dios hizo una obra para sacar a su iglesia de su propio costado. Entonces ahora nosotros, la iglesia, como fuimos hechos de Él, derivados de Él, del ingrediente de Él,
Nosotros estamos prendidos a la palabra viva de Cristo por naturaleza, lo cual significa lo que dice el apóstol Pablo: nada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús. Nada. ¿Por qué? Porque es como el dedo, no se puede separar, es inseparable. No importa lo que le pasara al dedo, él sigue unido a Cristo, y la vida del cuerpo termina sanando al dedo. A veces nos pasa algo en las uñas, ¿verdad? Cuando te arreglan las uñas, cuando te puede pasar algo y se afecta, pero no te separa del cuerpo, sino por el contrario, la misma vida del cuerpo empieza a sanar tu uña, empieza a sanar tu dedo. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo ahora está en nosotros y nos sana cuando somos débiles, nos restaura cuando faltan cosas, nos completa, nos hace cosas nuevas. Si se cayera una uña, no, el cuerpo no suelta el dedo, restaura la uña, hace nacer una nueva cosa. Lo mismo nosotros. Entonces, gracias al Padre, tú y yo no estamos unidos a Cristo por la obediencia. ¿Y eso qué significa? Pues es muy bueno, porque tampoco somos separados de Él por desobediencia, que en cualquier momento cualquiera pudiera caer en una desobediencia por consciente o inconsciente, pero no te separa de Cristo. Por el contrario, la vida de Cristo te va a reparar en lo que todavía no alcanzas medida. Entonces, gracias a nosotros, no vamos a ir a un exilio nunca, porque nuestro pacto es de gracia, nuestro pacto es más glorioso, porque ellos nunca fueron hechos semejantes a la piedra, pero nosotros fuimos hechos semejantes a Cristo en la misma naturaleza. Entonces nosotros estamos unidos a Cristo por vida y naturaleza, no por obediencia. Entonces por eso dice Jesús: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Qué significa? Que los pámpanos y la vid son uno, tienen la misma naturaleza. Permanezcan en mí y darán muchos frutos, porque ahora nosotros estamos prendidos como por vida a Cristo. Entonces, estos son los beneficios maravillosos del nuevo pacto, son los beneficios de Cristo en nuestro pacto. Entonces, damos gracias a nuestro Padre por la obra tan maravillosa que nosotros tenemos gracias a Cristo. No somos separados de Él, ni por vida ni por muerte, ni por obediencia ni desobediencia. Por eso dice Pablo: nada me puede separar, ni ángeles, ni pestilencia, ni muerte, nada, porque ahora yo soy uno con Cristo, gracias al nuevo pacto que Cristo vino e hizo con la iglesia. Entonces ahora estos sí sufrieron el impacto de separarse de la ley, sufrieron las consecuencias de separarse de la ley, porque ellos, aunque tenían la ley, no lograron ser uno perpetuamente, fueron uno en momentos, pero llegó un momento en que todos fueron separados de la ley, y al separarse de la ley cayeron en el exilio. ¿Qué está ocurriendo ahora en el exilio? Pues ellos, ¿qué los llevó al exilio? Primero tenemos que aclarar y entender que el exilio es mayor que el éxodo, porque en el éxodo ellos no tenían unción de que acordarse, ellos no tenían todavía una gloria de Dios visible, porque ellos recuerden que cuando cayeron en el éxodo, ellos estaban en tierra extranjera, pero cuando cayeron en el exilio, ellos estaban en su propia herencia, en su propia bendición, estaban en Canaán, estaban en Jerusalén, en Israel, en el Sion, en la gloria de Israel, y cayeron a una tierra extranjera. Entonces lo que pasó en el exilio duele mucho más que lo que pasó en el éxodo. Aunque en el éxodo estuvieron más años y en el exilio duraron menos, 70, y en el éxodo 430, dolió mucho más los 70 años que los 430 años, por causa de lo que perdieron. Porque los que entraron al éxodo no perdieron tanto como lo que perdieron los que entraron al exilio. Porque los que perdieron el exilio, los que entraron en el exilio, perdieron el Sion de Dios, la gloria de Dios en una nación, su heredad. Entonces por eso les está doliendo tanto. Hay gran luto, hay lamento en estos herederos del pacto que están en una desgracia, viviendo un exilio de 70 años en una ciudad extranjera, donde los caudillos, los que los tenían afligidos, cautivos, se burlaban de ellos. Entonces ahí vamos ahora sí al texto. Ya hicimos todo el contexto histórico. Entonces ahora, y ya nos queda una verdad: esto no te va a pasar a ti y no me va a pasar a mí. ¿Por qué? Gracias a Cristo Jesús, porque nosotros fuimos unidos a Cristo por naturaleza. Entonces no te va a pasar a ti un exilio, sino que por gracia, por yo estar unido a Cristo, la vida de Cristo continuamente te va a reparar, continuamente te va a sanar, porque la vida de Cristo está para conservarte, no para perderte. Y eso es un don, un regalo del Padre de habernos
unido por naturaleza al Hijo. Nos hizo cuerpo de su cuerpo, carne de su carne, hueso de su hueso. Nos hizo a Cristo, para que la vida de Cristo se riegue hacia nosotros en bendición. Entonces ellos sufrieron esto, ellos sufrieron el exilio. Ahora, ¿qué le dice el autor? Dice, ¿dónde estaba? Dice que estaba junto a los ríos de Babilonia, porque Babilonia tenía grandes ríos como el Éufrates, el Tigris, ríos más grandes que los que tenía Israel realmente, porque Israel casi no tenía rodeado de grandes ríos, pero Babilonia sí. Le dice, estábamos junto a los ríos de Babilonia y nos sentábamos allí y llorábamos. ¿Y por qué lloraban? Porque se acordaban de Sión. ¿Quién es Sión? La gloria de Dios en Israel, donde todo se unió, en un solo lugar se unió todo. Antes todo quedaba separado, todo se reconcilió con David en un solo lugar, en una sola montaña, en un solo monte, se reunió todo, el tabernáculo, el palacio, la ciudad, todo en uno. Esa era la gloria de Israel, Sión. Entonces ya nos acordamos de Sión, cómo perdimos la gloria, cómo perdimos ese resplandor, ese poder que tuvo Israel, lo perdimos, lloraban al acordarse. Sobre los sauces en medio de ella colgaron la zarpa. Dice, nos pedían nuestros cautivadores que cantáramos. Nos decían, cántanos algún cántico de los mejores que ustedes cantaban en Sión, burlándose de ellos. Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a cantar en tierra extranjera? ¿Cómo vamos a cantar en esta aflicción? Si Dios nos ha permitido ir al exilio por nuestra desobediencia a la ley, por separarnos de la ley, por olvidarnos de Dios. Entonces allí estaba este autor diciendo dónde se encontraban cuando hicieron este canto, este salmo. Estaban junto a los ríos de Babilonia. ¿Qué hicieron? Colgaron las arpas en los sauces, que son árboles frondosos que salen junto a la ribera de los ríos. Colgaron sus arpas en esos árboles. Y decían, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Incluso dice, no nos olvidaremos de ti, Sión, Jerusalén, aunque pasen más años en cautiverio, no me voy a olvidar de ti, de la gloria que nosotros tuvimos y perdimos. Entonces, ¿qué perdió esta porción de Judá? Perdió la gloria que tuvieron, perdió lo primero, la gloria que Dios les dio la perdieron. ¿Por qué la perdieron? Por desobediencia a la ley. Esto mismo le pasó a Adán, y si le pasó a Adán, nos pasó a todos nosotros, porque todos somos descendientes de Adán. Esto mismo que le pasó a Judá no es diferente a lo que nos pasó a nosotros, porque ¿qué perdieron ellos? Ellos perdieron su Sión, pero nosotros en Adán perdimos el paraíso, perdimos el Sión. El primer Sión fue el paraíso, el primer Sión fue el Edén, donde Dios mismo caminaba y hablaba con el hombre personalmente. Perdimos la gloria que Dios tenía con el hombre en el Edén. Asimismo como Judá perdió un Sión, nosotros en Adán perdimos el Sión, solo que el de ellos se llamaba Jerusalén, el de nosotros, el de toda la humanidad, se llama el Edén. Todos perdimos el Edén. ¿Qué era el Edén? El primer Sión que tuvieron los hombres, porque allí estaba Dios y el hombre en uno, estaba reconciliado Dios y el hombre en uno, en una comunión. Se perdió. ¿Y qué llevó a perder el primer Sión en el Edén? Una transgresión. Aquí una desobediencia a la ley. Y en el Edén, ¿qué lo llevó a la humanidad, al hombre, al Adán, al perder el Sión primero? La transgresión, una desobediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo, no comerás de ese fruto, el hombre desobedeció a ese mandato y allí vino la primera pérdida, el primer Sión. Entonces esto es una sombra de lo que ya había ocurrido en realidad, que así como ellos perdieron este Sión y entraron a un sufrimiento, a un exilio, a un sufrimiento, a un dolor, eso mismo le pasó a la humanidad. ¿Qué le pasó a la humanidad? Por toda la humanidad perder el Sión, perder el Edén, perder el paraíso, perder la comunión que teníamos con Dios en el Edén, todos entramos a un exilio. Solo que ellos fueron a Babilonia, todos nosotros entramos al mundo. El mundo es la gran ciudad, la gran nación donde todos nosotros, los que estábamos en la primer Edén, fuimos llevados por transgresión al mundo. Y en el mundo hay luto, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, hay muerte, hay enfermedad. Es el mundo, lo mismo que en Babilonia. Esto es una foto pequeña de lo que ocurrió en la foto grande de la humanidad. Todos por Adán perdimos nuestro Sión. Todos por Adán
caímos en el mundo, en un lugar extraño que no es el nuestro. Quedamos allí cautivos del mundo y empezamos a sufrir las consecuencias del mundo, en el mundo, igual que ellos en Babilonia. En Babilonia no los trataban bien, en Babilonia sufrían. O lo más en el Éxodo, en Egipto le daban pescado. ¿Se acuerdan que decían, nos daban todavía pescado? Aquí no, aquí mataban a los niños contra las rocas, de violentos que había en Babilonia. Entonces, esto es una foto de lo que ha pasado con nuestra humanidad. Así como ellos perdieron al Sión, nosotros perdimos el paraíso. Perdimos, ¿y qué era lo más grande de Sión? No era el oro que había en Sión, aunque había oro. Lo más grande era que la gloria de Dios reposaba allí. Que era lo más grande del Edén y del paraíso. No era su bosque, no eran sus ríos, manantiales y su territorio lleno de oro, no. Lo más grande que teníamos en el Edén era la presencia de Dios con el hombre. Era uno con el hombre. Dios y el hombre hablaban juntos, sin ningún intermediario y sin ningún requisito. Hablaba con el hombre. Esa comunión se perdió, esa era nuestra Sión. Cuando el hombre transgredió, perdimos nuestro Sión. Y nosotros fuimos llevados al mundo, ellos fueron llevados a Babilonia. Y allí empezamos a ver cómo la potestad del mundo mataba a nuestros hijos. Por eso Adán empezó a ver cómo la potestad del mundo mató a su primer hijo menor. A ver, entonces lo mismo pasó con ellos. La potestad de Babilonia se llamaba Nabucodonosor. ¿Y qué empezó a hacer Nabucodonosor? A matar sus niños, a matar sus hijos. Y nosotros al ir al mundo empezamos a ver cómo el mundo empezó a matar a los hijos. Al primer hijo que mataron fue Abel. La potestad del mundo, que es Satanás. Entonces ahora eso mismo ocurrió, pero ¿qué sabían ellos? Que un día iban a regresar. Dios iba a permitir que un día un ungido se levantara para llevarlo de vuelta a donde salieron. Un día estos cautivos sabían que sí, aunque se desprendieron de la ley por desobediencia, hicieron que la misericordia de Dios se detuviera en un minuto y no actuara más. Ellos sabían que Dios, aunque su misericordia se le acabó en ese momento, la fidelidad nunca se le acaba a Dios. Dios es fiel. Entonces ellos sabían que lo que perdieron por misericordia lo iban a volver a encontrar por fidelidad, solo que se iba a tardar. Entonces la fidelidad de Dios estuvo por encima de la misericordia, porque la fidelidad de Dios los volvió a encontrar 70 años después y los volvió a traer. Entonces estos cautivos, no solamente los del sur, los del norte también, Dios, la fidelidad los volvió a traer después de 70 años, a los de Asiria, y también a los del sur, solo que estos son los primeros que regresan. Entonces Dios dice de la sombra, que ellos sabían que la fidelidad de Dios iba a volver a despertar su misericordia para volverles a dar otra oportunidad de volver a Sion y volver a hacer lo que no hicieron, obedecer la ley, mantenerse unidos a la ley por obediencia. Entonces ellos esperaban que Dios un día lo volviera a hacer, le volviera a ser fiel al pacto a Abraham y volviera a tener una expresión de misericordia, y Dios la tuvo. 70 años después Dios llamó a su ungido, y por eso los profetas, Isaías habló de su ungido antes de que el ungido naciera. Ya el profeta Isaías lo había profetizado antes de que naciera el ungido. ¿Quién fue el ungido que hizo que este lamento, esta tristeza, este canto se convirtiera en canto de alegría? La boca se llenó de alabanza cuando el ungido apareció. 70 años después apareció el ungido. Dios constituyó un ungido para hacer que ellos regresaran a su Sion, a construirla, a reedificarla, a volverla a hacer, porque había quedado totalmente destruida. Pero les permitió, por medio de un ungido, que ellos salieran nuevamente a su bendición, a su heredad, a la gloria que habían perdido. Entonces, ¿qué se necesitó para volverlos a traer a los cautivos? Un ungido. Ahora nos vamos para nosotros. Lo mismo con nosotros. Adán nos dejó a todos en el cautiverio más grande del mundo, ante la potestad del mundo, que es Satanás. Es más grande que lo que hacía Babilonia. Es más perversa las maquinaciones de Satanás que las de Nabucodonosor, porque todo lo que hacía Nabucodonosor lo hacía al cuerpo, pero todo lo que Satanás nos hizo a nosotros por tantos años de cautiverio no lo hizo al alma. Es mayor el daño, mucho más grave, duele más, porque es más grave el daño al alma que al cuerpo.
Entonces nosotros somos estos mismos cautivos. En esta foto nosotros somos estos que sufrimos un exilio por la transgresión de Adán del primero. Pero asimismo, como ellos, un ungido los regresó a su Sión, a nosotros un ungido nos regresó a nuestro Sión, a volver a recuperar lo que había en el Edén, pero que por ahora nos ha llevado a vivirlo en el alma, y en un abrir y cerrar de ojos nos lo llevará a vivir en el cuerpo. Por ahora, tú y yo ya estamos viviendo y hemos recuperado lo que había en el Edén, pero en mi alma, la comunión de Dios y el hombre en tu alma directa, porque Dios ahora está en tu alma, está depositado allí en tu corazón. Entonces el Edén ya está activo otra vez, pero en tu alma. Lo que había en el Edén está volviendo a ocurrir dentro tuyo. Dios te habla a ti en comunión directa dentro tuyo. Dios y tú están dentro en uno solo. Eso está pasando en tu alma. Aunque tu cuerpo todavía falta, y lo va a pasar, va a ocurrir, porque la promesa que nos hace Cristo, nuestro cuerpo también va a volver al lugar del Edén que se perdió, pero por ahora está mi alma recibiendo lo que se perdió en el Edén, ya lo está viviendo. Ya hay una eternidad en mi alma, hay una comunión con Dios en mi alma, donde Dios está depositado en tu alma. Entonces, pero ¿cómo fue posible? Por un ungido. Un ungido los hizo traer a ellos a recuperar lo que se había perdido, lo que ellos perdieron por desobediencia. Y a nosotros también un ungido viene a darnos, a recuperarnos lo que el primer hombre llamado Adán nos hizo daño a todos, nos llevó a todos y nos arrastró al exilio. Entonces, ¿quién es el ungido para ellos? El ungido es Ciro el Grande, rey de Persia. Pero para nosotros, la humanidad, ¿quién es el ungido? Jesús Cristo el Grande, Jesús el Cristo, el máximo, el sublime. Él es tu ungido, mi ungido, que ahora nos lleva de regreso a recuperar el Sión que Adán perdió en el Edén. La gloria de Dios, la gloria del hombre, que es Dios. Esa gloria de Israel era Dios mismo, y la gloria nuestra es Dios mismo. Cristo, el ungido de Dios, el unigénito Hijo de Dios, viene y me recupera la gloria perdida. ¿Cuál es la gloria perdida? Me devuelve a Dios, que es la gloria de mi vida. Y ahora nos hace uno en Él para que no haya separación de Dios ni de Cristo. Es un plan maravilloso. Es más que un plan de salvación. Es un plan de perfección. Entonces ya nunca más seremos separados como Adán en el Edén, ni como Judá de Israel de Sión. Nunca. Porque ahora Dios hizo un plan donde no somos unidos por mi obediencia, sino por su gracia a su naturaleza. Entonces, como fuimos unidos por gracia de Él y amor a su naturaleza, no hay nada que te separe, porque fuimos unidos a la vida y naturaleza del mismo Dios. Entonces, no te separa tu desobediencia, ni tampoco te une más tu obediencia. Aunque tú digas, me propongo ser más obediente, y entre más obedientes soy más unido, no. Tu obediencia no te une más, ya estás unido. Tu obediencia te permite disfrutar mucho más, pero no es que te une más. Ya por gracia de Dios, Él te unió impuestamente a Cristo, por Él, por una obra impuesta a Él. Yo estoy unido a Él. Entonces mi obediencia ni me une más, ni mi desobediencia te separa más, porque ahora nosotros fuimos unidos por naturaleza. Pero si yo tengo la naturaleza, tengo la vida de Él. Entonces la vida de Él me lleva a ser obediente, porque la vida de Él me lleva a cumplir la ley de esa vida. Por eso nosotros somos obedientes, no por la fuerza, somos obedientes por naturaleza, por la ley de vida que está dentro mío, me lleva a ser obediente, porque esa misma ley me impone obediencia desde adentro y me hace ser obediente. Entonces ya no es una obediencia esforzándome a la fuerza, es una obediencia disfrutable, porque es una obediencia por ley de vida, por naturaleza. Así como este dedo obedeces por la ley de vida, no obedece a la fuerza. Hay una ley de vida que lo lleva a hacer lo que tiene que hacer en el lugar que está. Es una ley que tiene la vida que porta. Y nosotros tenemos una ley de vida que nos hace obedientes en naturaleza a Cristo Jesús. Por eso nada nos puede separar de Él. Gracias a que este pacto es superior, es perfecto, cosa que no tenía el antiguo pacto, ni el de Adán. Porque Adán no era uno
con el árbol de la vida. Adán era uno a la tierra, mas no al árbol de la vida. Israel era uno a la piedra, pero no eran uno en naturaleza con esa piedra. Tenían que unirse por obediencia. Entonces ahora, ¿qué necesitaron ellos? Un ungido que los trajera de regreso. ¿Quién fue el ungido para traerlos a ellos de regreso? Ciro, el grande, Artajerjes, allá el esposo que consiguió Esther. Ustedes ya conocen la historia de Esther. Ciro el grande, Artajerjes, él fue el ungido que Dios preparó, rey de Persia, para traerlo de regreso. Entonces, pero nosotros, el unigénito, el ungido es Cristo Jesús, porque tampoco fue David, porque David no fue el que trajo a los cautivos del exilio. David ya está muerto, David no pudo hacer nada por ellos, pero Cristo Jesús pudo hacer que todos regresáramos a recuperar la acción perdida, la gloria perdida, que es Dios y el hombre siendo uno, en comunión perpetua. Eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero Ciro el Grande no es un judío. Ciro el Grande no pertenece a las tribus porque es de Persia. Ciro el Grande es un ungido de una nación extranjera. Entonces Dios, cuando los llamó a todos los cautivos, no los sacó con un ungido del mismo pueblo, los sacó con un ungido de un pueblo extranjero. Ellos están en una tierra extranjera cautivos y Dios los libertó con un ungido de tierra extranjera. Ciro el Grande, perdón. Era extraño creer que un rey de otra nación ajena a estos pactos se preocupara por ellos. Entonces, Ciro el Grande, que pertenecía a otra naturaleza, a otro pacto, no era de los hebreos, no era de los israelitas, Dios lo ungió y le puso en el corazón para ayudar a que Israel en libertad dijera él, el que quiere ir a construir a Sion y volver a Sion, que vaya. Y allí salieron muchos, aunque no todos, muchos se quedaron en Babilonia luego, en Persia, pero la mayoría regresó, más de 50,000 personas en el primer viaje. Pero Dios usó a un ungido que no era de allí, de la constitución de Israel, a Ciro. Entonces lo mismo nosotros. Dios, para podernos a nosotros regresar del cautiverio del mundo, usó no a uno del mundo, sino usó a su propio unigénito. Lo envía, lo hace nacer, y ese que parece uno del mundo, él no es uno del mundo, porque él es el mismo verbo de Dios, que Dios descendió, lo encarnó y lo metió al mundo. Entonces, así como ellos fueron liberados del cautiverio con un rey ajeno a ellos, pues nosotros fuimos liberados del cautiverio de Satanás, del mundo, de la muerte, de las tinieblas, con uno que nació, que aunque parecía de aquí, no es de aquí realmente, es de arriba, es celestial, es divino. Cristo Jesús vino y el ungido Señor Jesucristo nos llevó de vuelta, de regreso al Edén de Dios, a la gloria de Dios, que es Dios y el hombre. Hemos recuperado el Edén gracias al ungido enviado de Dios, Cristo Jesús. Ya el Edén está dentro nuestro, solamente falta mi cuerpo, pero ya mi alma vive la experiencia del Edén. ¿Cuál es? Dios en comunión con el hombre, sin intermediarios. Entonces, asimismo, este ungido terminó en una boda con una de las cautivas. Pues asimismo, el unigénito Hijo de Dios, el enviado, va a terminar en una boda con una de las cautivas que él redimió, llamada su novia. Eso mismo va a ocurrir. Por eso es que Apocalipsis cierra con las bodas de ese ungido. Igual como Ciro, el ungido, como el premio fue una Esther, pues al ungido nuestro su premio es una novia, sin mancha, sin arruga, idónea, vestida para su marido, para el Señor. De lo mismo, esto ya está en sombra. Entonces, estos cautivos un día fueron liberados por un ungido, y nosotros fuimos liberados por el unigénito Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Cristo el Grande. Así como ellos decían ahora, Ciro es el grande porque nos hizo este favor, pues nosotros decimos, Cristo, Jesús, es el grande de grandes, es el máximo, es el sublime, porque Él pudo hacer lo que ningún hombre podía hacer después de Adán. ¿Qué no podían hacer?
llevarnos de regreso al Edén. Ninguno. Por eso ningún judío, ni ningún israelita del norte, ninguno de ellos pudo hacer la liberación de sacarlos del exilio. Sí, uno mismo de ellos los pudo sacar del éxodo. Moisés es uno de ellos, pero nadie los pudo sacar del exilio de su propia naturaleza, de su propia ciudadanía. Ningún judío, ningún hebreo pudo sacarlos del exilio. Del éxodo sí los pudo sacar otro hebreo, como Moisés, como Aarón. De los filisteos los sacaba Sansón, pero del exilio no los pudo sacar ninguno de ellos. Lo mismo de nosotros. Para sacarnos del pecado no hay ningún hombre que pudiera sacarnos del pecado. No hay ningún hombre después de Adán que pudiera sacarnos de la muerte. No hay ningún hombre después de Adán que pueda sacar al hombre de las tinieblas. Uno solo nos podía sacar de todo el exilio donde nosotros caímos, del mundo, del pecado, de la muerte, de las tinieblas. Solamente Cristo Jesús pudo sacarnos del exilio a toda la humanidad. Uno que, aunque se parecía de acá, no era de acá. Es el unigénito de Dios enviado. Entonces, así como ninguno de ellos pudo salvarlo del exilio, Dios le tocó usar otro ser de otro territorio. Dios, para sacarnos a nosotros, le tocó usar a su ser, que no tenía en otro territorio, en su propio seno, en su propia diestra, sacarlo y mandarlo, para que pudiera nosotros llevarnos de regreso al Sión que Adán perdió. Entonces, por eso, ¿qué decimos hoy? Cristo el grande, el Señor Jesús es el sublime, el Señor Jesús es el máximo, porque hizo esta gran obra con nosotros. Y además, me hizo uno a Él, para que nunca más la unidad de Él dependa de mí, depende de Él. Ya yo no voy a estar unido a Él por mi fuerza ni mi capacidad, estoy unido a Él por su gracia, me unió a su vida, para que nada de lo que yo haga en mi carne me separe de Él. Sigo siendo uno con Él, y la vida de Él cada vez me reviste para ser como Él. Por eso ya no es por tu fuerza, no es por tu debilidad, es por su gracia, por su vida, que me enchufó la vida divina por medio del Espíritu, que está haciendo una obra en mí. Y pronto, en un abrir y cerrar de este cuerpo, desaparece, y toda la gloria de la vida de Cristo se va a manifestar 100% en todo tu ser, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué decían los cautivos de Judá? Gracias, ha sido el grande. Y nosotros, ¿qué decimos? Gracias a Jesucristo, el grande, el enviado de Dios, el ungido de Dios, es el Señor Jesucristo. Por eso no era ningún otro judío que los podía salvar del exilio. Ningún hombre judío los podía salvar del exilio. Asimismo a nosotros, ningún hombre adámico, ningún hombre que nació de la carne y de la sangre nos podía salvar y de llevar de regreso a Él, ninguno. Tuvo que ser uno que nació del agua y del Espíritu, de la palabra. Cristo, Él es el ungido que nos puede sacar. Es así como ninguno, ni antes del cautiverio, ni después del cautiverio, Dios no permitió que ningún hijo que nació dentro del cautiverio, después del cautiverio, los libertara. No, hizo que fuera uno aparte, uno extraño, uno nuevo, los libertara, no uno del cautiverio. Asimismo, ningún hijo nacido de la carne y de la sangre de Adán nos podía dar a nosotros el regreso al Edén, ninguno. Solamente el ungido de ungidos, Cristo Jesús, es el nuevo Ciro, es el Cristo, y que a la par se le va a dar una novia de las cautivas que él mismo rescató. Así como Esther fue una rescatada del cautiverio y Ciro la desposó, Cristo, además de que nos regresa a todos, Él va a desposar a una porción de las que rescató. A eso se le conoce como la novia de Cristo. Una porción más antes de irnos. ¿Qué hicieron ellos en medio del exilio? Dice que ellos colgaron sus arpas en los sauces. Colgaron sus arpas. La arpa no cantó más. La arpa no sonó más porque se colgó en el sauce. Dejaron de sonar las arpas. Le decían sus caudillos, canten, y ellos no podían cantar. Entonces eso mismo es lo que profetizaba de cómo el ungido nuestro, Cristo el grande, nos iba a salvar. Porque para salvarnos, Cristo el grande en Jesús fue colgado, no en un sauce, fue colgado en un madero.
Estas arpas eran la foto del Cristo, pero la arpa celestial, el arpa divina que es Cristo, fue colgada en un madero, crucificada en un madero, colgado en un madero, y en ese momento dejó de cantar en unas horas, en 6 horas dejó de sonar, dejó de fluir, porque el castigo nuestro estuvo sobre él. En 6 horas no abrió su boca como cordero, dice que se le pegó la lengua al paladar y dijo tengo sed, y le dieron vinagre. De este salmo además muestra la manera como el ungido nuestro nos llevaría de regreso con su muerte en el exilio de él, en el cautiverio de él. Y por eso dice que lo llevaron a Herodes de Antipas, porque él era el que regulaba sobre la nación o legislaba la nación de Nazaret, de Galilea, y Jesús era Galileo, porque era de Nazaret, Nazaret es ciudad de Galilea. Entonces lo llevaron y le decían lo mismo. Él dice que los soldados romanos le tapaban los ojos con vendas, otra versión dice que le tapaban la cabeza con algo, lo golpeaban y le decían profetiza, y lo mismo le decían a ellos, le decían canten, muestren sus arpas, están colgados, van y le canten. Ellos no podían cantar, y al Señor Jesús lo golpeaban, lo tapaban la cabeza y le decían profetiza, ¿no que eres profeta? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu Dios? Mire que tu Dios te abandonó. ¿No eres que eres un Mesías, que eres un profeta? Profetiza quién te pegó. Y le seguían pegando. Y Jesús no abría su boca. Eso mismo estaba pasando aquí, que pasó pero en Cristo, no en un arpa. Estas arpas fueron colgadas en sauces, pero el arpa nuestra, que es Cristo, fue colgada en un madero. El arpa viviente fue colgada en un madero. Y los hombres le decían lo mismo, profetiza, y lo golpeaban. A ellos no les pegaban, les decían cántenos el mejor cántico. A Jesús, el ladrón en la cruz, le dijo, ¿no quieres ser hijo de Dios? Bájate, defiéndete, usa tu poder, usa tu gloria, ¿dónde está tu Dios? Era burlado, así mismo como ellos. Entonces esto era una foto de que lo que le iba a pasar al ungido más grande que nos salvaría a nosotros, al Señor Jesús, al que nos regresó a nuestro Sion perdido, a nuestro paraíso perdido, al Edén, el Señor Jesucristo. Entonces esto mismo lo vas a encontrar que pasó en la vida de Jesús. El arpa, Cristo Jesús, fue colgada en un madero para que tú tengas este beneficio, este regalo de Dios, el don de Dios, de ser uno con Cristo Jesús, para ahora recibir la vida divina de Él, que te hace uno con Él, y que nada te separa, nada en el mundo te puede separar, ni por tu propia fuerza, ni por la fuerza del mundo. No nos podemos separar de Cristo Jesús. Así como tú no te puedes separar, los órganos son uno por vida. Y por vida funcionan, por vida es que ellos hacen funciones idóneas para el cuerpo. Así mismo nosotros. Entonces, ¿quiénes les hicieron eso? Sus caudillos, sus cautivadores. Decían, canten. Se burlaban de ellos porque sabían su tristeza, su lamento. Y lo mismo le decían al Señor Jesús, profetiza, hijo de Dios, no que eres hijo de Dios. A ver, ¿quién te pegó? ¿Quién te está pegando ahora? ¿Quién te está escupiendo? ¿Quién te está haciendo? Profetiza, profeta, no que eres profeta, Israel. Lo llevaron ante Herodes Antipas para que él dijera si era culpable o no. Y lo llevaron ante Herodes y dice que Herodes quiso burlarse de él, haciéndole muchas preguntas también de burla. Y finalmente dijo, este tipo está loco, y lo vistió con una vestidura real de rey para burlarse. Lo vistió así. Lo vistió y lo devolvió a Pilato como un vestido de rey. Ahí donde le dio el vestido de realeza, un vestido costoso, se lo mandó vestido de rey. Este es que rey, ahí les mando su rey, espinado, crucificado, escarnecido. Ahí les mando su rey, que no es ningún rey, y se lo mandó en burla. Lo mismo pasó en Cristo. Esto que pasó aquí es pequeño a lo que le pasó a nuestra ungido. Entonces, finalmente, ¿qué dice el salmista? Dios se acuerda de quienes hicieron esto. Entonces, porque Él quería que un día Dios no solamente lo sacara, sino que Dios se acordara de quienes lo hicieron. Entonces, dice, acuérdate que los que más se gozaron, los que más disfrutaron nuestra desgracia, los que más se alegraron de nuestra derrota, de nuestra caída, fue Edom. Edom gritaba, sea arrasada Israel. Israel necesita ser destruida, arrasada. Dice, Edom, acuérdate de darle el pago a Edom.
que se alegró de nuestra tragedia, se alegró de nuestra caída, de nuestra desgracia, nuestro exilio, se gozaba y gritaba, arrásala. Lo mismo pasó con tu Señor Jesús. Dice que lo pusieron en la cruz y todos los que estaban allí, que son Edom, porque son hermanos, porque ¿qué es Edom? Edom era hermano de Israel, porque recuerde que Edom es Esaú, es hermano de Jacob, que luego Esaú se llamó Edom y de ahí vienen los edomitas, son sus hermanos de Israel. Y los mismos hermanos de Israel, Edom, le decían, destruyan a Israel, arrasen a Israel. Pues cuando nuestro Señor estuvo en la cruz, el arpa viviente colgada en el madero, sus hermanos le decían, crucifícale, crucifícale. Todos los edomitas que estaban allí vestidos de sacerdotes, vestidos de ancianos, vestidos de personas, le decían, arrásenlo, crucifíquenlo, destruyanlo. Eso mismo le pasó a tu Señor y a mi Señor. Ellos en sombra, nosotros en la realidad. Nuestro ungido fue crucificado por la voz de todos los edomitas, por la voz de todos sus hermanos, de todos los que estaban allí que Él les había hecho favor. Le decían, arrásenlo, crucifíquenlo, destruyan al unigénito de Dios. Entonces, aquí el salmista quiere que Dios venga a Edom. Y también dice, ¿quién más fue el responsable? Babilonia, pero dice una profecía, la hija de Babilonia. Y la hija de Babilonia es Roma. Roma espiritualmente es la hija de Babilonia. Entonces ese día se unió Edom, que eran todos los hermanos de Jesús, en representación de los sacerdotes, los edomitas. Se unió Herodes Antipas, que Herodes Antipas es de Edom, y se unió Roma. Esto mismo pasó unos siglos después en el arpa viviente, el arpa que colgaron en el madero, y que todos se pusieron de acuerdo para gritar, crucifícale y arrásala junto con la hija de Babilonia, que es Roma, y lo arrasaron. Pero como nuestro ungido es el Hijo de Dios, tiene el don de la vida eterna, Él al tercer día resucitó. El arpa viviente volvió a sonar, volvió a traer el cántico de Dios, volvió a oírse la palabra viva en la boca de Cristo al tercer día. Pero cuando Él despertó al tercer día, no pasó lo que este salmista quería, que viniera venganza sobre Edom. No, por el contrario, nuestro amado Señor dijo, mis hermanos edomitas que me gritaban crucifícame, pasa a todos yo los voy a salvar. A pesar de que ustedes gritaron crucifícame, yo los voy a salvar a todos ustedes. Y Dios y Cristo siempre van a salvar a Israel, porque fueron los hermanos edomitas que gritaron crucificarlo. Pero Dios también va a traer salvación sobre la hija Babilonia, que es Roma, y por eso hay salvación ahí a toda la iglesia gentil, porque nuestro amado unigénito, Cristo el grande, no se levantó para vengarse, se levantó para dar más paz, más gracia, más amor, porque Él quiere salvarlos a todos, no destruirlos a todos, salvarlos a todos. Por eso el Señor dice, porque Él vino para salvar el mundo, para que el mundo sea salvo por Él, no para condenar al mundo, no para vengarse de todo esto, sino para ofrecer salvación a todo aquel que en Él cree, y nosotros hemos creído. Por eso le damos gracias, porque el arpa viviente volvió a sonar, y no hay ninguna melodía como la que Él tiene, no hay ningún cántico como los que le da al Padre. Él es el arpa que estuvo colgada, pero que volvió a sonar gracias a que Él mismo nos trajo a todos del cautiverio, de las tinieblas al reino de la luz. Gracias a que Cristo es más grande que Ciro, pero que todas las fotos estaban aquí, en este fundamento llamado la Escritura. Amados, por eso el único que nos pudo regresar de donde Adán nos sacó es Jesucristo el grande, Jesucristo el sublime, Jesucristo el maravilloso, Jesucristo el eterno, Jesucristo el arpa viviente de Dios, Jesucristo el más grande de todos los hombres de la tierra. Él es el único que nos puede y nos pudo hacer regresar a la gloria de Dios que se perdió en Adán. Y Él va a tener una novia. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Amada Iglesia, paz y gracia para todos. Que la palabra viva vivifique tu alma en este día.
Paz a todos. Nos vemos mañana en el Maná de la Mañana. Bendiciones a todos. Paz. Gracias a nuestro Padre por la palabra que da luz. Y mañana avanzamos en el salmo siguiente. Paz, amados. Paz a todos.